Sí, te escucho muy bien. Pero yo no te estoy escuchando. A ver Ok. ahí. ¿Por ninguno de los dos lados? No te escucho por Instagram, Ok. Entonces, pero voy a subir el volumen de Zoom, de Facebook. A ver ahí si hablas. hola, hola. Sí. Bueno, ahí a quienes están unidos, si nos pueden decir si no se acoplan los sonidos y si se escucha bien. A ver cómo nos escuchan. Sí, porque a veces, viste, como que sale como doble la voz. Sí, exacto. A ver, voy Pero a bajar según un poco acá. creo, estamos más que bien esta vez. Bueno, ahí estamos. Bueno, Bueno, bienvenidos. bienvenidos a un nuevo programa de Café Consciente. Hoy el tema Sanando heridas emocionales del pasado. Así Subtítulo, es. Renacer sin cadenas. Uf, Tanto así. yo estoy que me saco esta cadenita, mira. Sí, tal cual. Que no me quede Bienvenidos. ninguna cadenita puesta, mira, ni siquiera en el cuello. Opa. Qué temón, esto Bueno, es como el que no tenga ninguna herida, que tire la primera piedra. sí, tal cual. Cosa que no es factible. Bueno, pero lo más Que no va importante es que son valientes buscadores de conciencia, lo que están sumándose a este café consciente. Y hoy vamos a hablar justamente de todo eso que nos ha dolido en algún momento o que nosotros permitimos que se generara una herida, una herida emocional. Así que vamos a ver de cómo transitamos esta experiencia, ¿sí? Sí. Yo, como siempre, Es, quiero hacer la recomendación literaria, porque ahora ya me acostumbré a hacer una recomendación literaria, me gustó a mí también, me gustan mucho excelente. los libros, soy re gusanito de biblioteca, les aviso, amo los libros, pero los libros así de papel, me gusta el olor a los libros, Ujú. Sí, me claro. pierdo en una librería, en una biblioteca. Se llama La sanación de las cinco heridas, es un libro muy lindo, para leerlo, para autoayudarse en la sanación de estas heridas que vamos a trabajar hoy, porque te invita a hacer ejercicios prácticos y a la reflexión y está muy, muy lindo. Y se los pongo para que lo vean, a ver ahí, Bárbaro, la, sa- excelente, se ve muy bien. la sanación de las cinco heridas. Perfecto, Bueno, bárbaro. Así que bueno, la idea es esta, ¿no? De que hay un conjunto digamos, una herida emocional es algo así como un ladrillo que producimos en el muro de nuestra personalidad. Quizás que lo que está haciendo justamente es que ese ladrillo está formando parte de nuestra zona de confort. Entonces ujú, es como que ese ladrillo estando ahí, de alguna forma nos protege del dolor, pero nos aísla de la vida. ¿Por qué? Porque con sí. cada una de esas heridas, con cada uno de esos ladrillos, nosotros lo que hacemos es crear una pared que no permite que nos comuniquemos con el otro de una forma plena. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a través de la proyección que nosotros tenemos. A mí me gusta Así decir que que, empezamos a usar máscaras, ¿no? sí, claro, tal cual. El Para que no famoso se vea la herida. tal cual. Justamente ¿Querés esas contemos heridas un a poquito veces, cuáles son las heridas, te parece? bueno, dale. ¿Querés que las ¿Por cuál cuente yo? empezamos? Sí, en realidad, digamos, Dale, no quiero que las cuentes vos. ¿Querés que te no quiero. rechace? Empezamos por el rechazo. Por el rechazo. Querida Claro. fuerte esa. Y a mí me gusta mucho la analogía que hiciste del ladrillo, no lo había visto nunca así. Eh, Me parece sí que eh, también se puede sentir así. Yo siempre lo sentí como, sinceramente, como un botón activador, ¿no? Cuando alguien te rechaza, activa un botón dentro tuyo, Claro, eh, que te hace esto. Primero, o ya directamente voy con la máscara para que no me rechaces, ¿no? Eh,
o me pongo a la defensiva, ¿no? Porque la herida de rechazo es una herida que pueden hacer en la primera infancia, ¿no? A veces nuestros padres sin querer eh, activan estas heridas y sabemos que esas heridas también vienen de otras épocas, ¿no? Y que lo que se produce de otras vidas también. Lo que se produce en la niñez es una activación de esas heridas. Yo creo que para no errarle, yo las tengo todas, José. Yo Pero tengo todos los tenemos todas. todas, ¿vos decís que todas las tenemos todas? Sí, el tema es después cómo las trabajamos. Y si las Por- identificamos en nosotros. sí, claro, porque por decir, incluso hubo algo que fue muy interesante una vez que alguien me dijo, me hizo analizar lo siguiente. Suponte, la herida del abandono. Ujú. Para Que a nombrarlas todas, ya que veces, no me dejaste a mí, nombrarlas vos ahora. Nombralas. No te dejo seguir. Por favor, nombralas. no me humilles, por favor. ¿Cómo las Ahí sanamos? vamos, Preguntan Fátima. ahí. Ahí vamos a ir contando todo. Vamos a nombrarlas. Dijimos rechazo, humillación, injusticia, abandono y traición. De estas 5 heridas emocionales, después se derivan quizás muchas otras, pero estas son las principales. Y lo interesante del caso es que en algún momento alguien me decía de que si vos hicieras para tratar de ver de dónde viene esa herida de abandono que tenés y que se proyecta después en tu próxima pareja y que o con tu pareja actual y que de repente ¿Mm? hace que estés condicionándote por ese miedo al abandono. Y me decían, es tan fuerte de que si vos agarraras y hicieras una constelación familiar, es como que vas a ver Sí, cómo ese abandono se va replicando en muchos momentos o con muchas personas dentro del clan. Pero si lo haces también a nivel de regresión, resulta que cuando haces una regresión encontras en la vida en donde sentiste ese abandono. Pero si le haces una regresión a esa personalidad, a esa persona, en esa vida, para que vaya a sí. ver de dónde viene esa herida del abandono, resulta que también te lleva a otra vida. Es Sí, decir bueno, vos sabés que que, yo hago regresiones. Bueno, las sí, personas que no me conocen, yo hago regresiones. Y lo lindo es esto que vos decís, ¿no? Ir saltando desde este momento presente y vas llegando. A veces la primera infancia, a veces es hasta dentro del útero, ¿no? Porque a veces ujú, es sí, mamá no estando preparada para ser mamá, y a veces es simplemente algo que mamá siente. Yo también lo siento en el útero de mi mamá, y cuando vos decís, bueno, anda más atrás todavía, resulta que es esto que aparece otra vida, y resulta que la herida si bien se activó en esta vida, venía de más atrás. Y cuando sí, claro. Mira, si yo le contase, cuando vos decís voy a la raíz, ¿no? A la primera vez que sentiste el abandono, cuando a veces hacemos esa pregunta al inconsciente, eh, es para película de ciencia ficción a veces, Sí, tal porque cual. vas muy, muy atrás a veces. ¿Por qué? Porque la sesión de la terapia de regresión es una terapia para el alma, entonces el alma va a buscar esa primera herida de abandono. Y puede ser a veces inclusive la primera vez que encarnaste, ¿no? Qué mayor abandono que cuando dejaste ese lugar de plenitud desde donde eras el ser y la completitud, ¿no? Y decidiste Claro, bajar a esta dimensión a encarnar. Esa es una herida bien fuerte. así es. Y a partir de ahí, bueno, empiezan hay algo que también fue muy interesante que quiero compartirte. Cuando me empiezo a desbloquear para hacer este camino espiritual, lo primero que me dicen, me sugieren, es en una lectura de registros akáshicos, mis guías me dicen que hay 2 heridas que yo tenía y que eran como bloqueos espirituales que no me permitían que Ujú. yo pudiera expandir mi ser. Entonces era necesario sanar esas heridas. Y las 2 heridas eran heridas de abandono que tenía en esta vida. Y me decían, una fue a los 6 años, el otro fue cuando tenías 1 año y medio. Entonces, a los Mm, 6 años logré identificar dónde era. Pero al año y medio, ¿cómo haces para acordarte? claro.
No, salvo que hagas así una terapia de regresión. Claro, y en realidad lo que pasó fue esto, de que fui a la fuente, que es a mi mamá. Ujú. Entonces le hice una pregunta para tratar de saber si había pasado algo cuando yo tenía 1 año y medio, y me dice, no, si estaba todo muy bien, que estaba creciendo muy bien, nos iba bien. Nada más que íbamos y te dejábamos en la casa de la abuela y te íbamos a buscar te dejábamos el lunes y te buscábamos el viernes. Ahí está el abandono. Entonces Uy, qué fue fuerte. instantáneo la imagen que yo tenía, que me vi en ese momento, yo en los brazos de mi abuela, yo tirando los brazos para otro lado y mi abuela llevándome para otro lado. Entonces fue bien bonito esto de poder ver cómo esa herida del abandono de repente apareció con claridad cuando vos con eh, profundidad empezás a tratar de ver de dónde viene, aún cuando de repente eran de hace 1 año, cuando tenía 1 año y medio. Claro. Por ahí preguntaba una de las chicas cómo la sanamos. Lo primero es esto que hizo José Luis, ¿no? Primero poder Ujú. identificar qué herida tengo, ¿no? Empezar a darme cuenta y cómo lo identifico. Y empezando primero, es muy importante esto de cuando yo estoy relacionándome con el otro, empezar, bueno, aquellos que empiezan a seguirnos en este cafecito y empiezan a seguir estas charlas que proponen esta apertura de conciencia, es empezar a mirar los vínculos como un aprendizaje, ¿no? Entonces, si de repente José Luis hace una fiesta y no me invita, ¿no? ¿Qué herida creen que se me va a activar? Seguramente se me va a activar la de rechazo. Voy a decir, "No, ¿por qué no me invitó? Si nosotros nos tomamos el cafecito, ¿y por qué?" Y entonces empiezo a ver que en realidad se activó en mí esa herida, ¿no? Capaz que no tiene nada que ver con él. Él puede haberse olvidado, puede haber sido una fiesta de otro tema, pero a mí tal vez me activo una herida de rechazo. Entonces, lo primero es identificar cuando yo me relaciono con el otro, qué herida me está activando. Y ahí es donde viene el trabajo fino, que es respiro y no reacciono. No lo llamo a José Luis y le digo, José, ¿qué estás? Quítate, José. Claro, sí, Sino que lo que empiezo es como a verme y esto que hizo José Luis, ¿no? Puedo buscar alguna terapia que me ayude a ver y sobre todo si identifico, esta no es la primera vez que me sentí rechazada, ¿no? Porque cuando a vos te parece vos decís, esto ya me pasó, ¿no? O sea, o siempre me rechazan, o nunca me invitan, o siempre me siento sí, como excluida. excluido, sapo de otro pozo, ¿no? Si uno ve que muchas veces te ha pasado a lo largo de tu vida y probablemente esa herida sea una de las más activas, ¿no? Porque como Ujú. dice José Luis, las tenemos todas, pero bueno, esas pueden estar más activas. Y hay muchas Sí, técnicas. Eso está grabado en el inconsciente, así que traerlo a la conciencia no sé si lo desprograma, porque en realidad lo que hay que hacer es desprogramar esa herida, ¿no? Y se puede desprogramar con biodecodificación, con una terapia de regresión. ¿Vos alguna técnica, José, que vos puedas recomendar? Am, autorregresión. No, PNL, en realidad, autorregresión. sí, la idea es de que puedas comprender de qué esto se trata acerca de autoconocerte. Entonces, Ujú. en ese autoconocerte es darte cuenta que si algo está pasando en el vínculo con el otro, que ¿cuál es la proyección que tengo? ¿Por qué motivo surge esa proyección? Darme cuenta que si veo algo en el otro, tengo que chequear de dónde viene desde acá. Ujú. Entonces, eso me lleva justamente a poder empezar a profundizar y determinar justamente ese origen emocional que tenemos guardado en nuestro cajoncito de las heridas. Así que eso, Que a de esa veces se forma activa con algo muy chiquito. Ya traerlo a la conciencia es un gran paso, ¿no? Porque si vos pudiste Ujú, identificar que alguien te está activando una herida, ya estás reconociendo esa herida, ¿no? Y claro. que vos la identifiques y decidas no reaccionar. Por ejemplo, vamos a usar un roleplay que hacemos con José Luis. Ahora quisiera saber si tenés alguna fiesta ahí, porque por algo
Claro, sí. Eh, no reaccionar y entender que no tiene que ver con el otro, sino con una herida interna. Entonces, el elegir no reaccionar, el elegir mirarse, si uno se siente triste, llorar Mm, esa tristeza, también eso ayuda, ¿no? Eh, sí, claro. y a veces es como esto, puedes ir a una terapia, obviamente te va a ayudar, pero si no puedes hacerlo, también puedes hacerlo vos con solo mirar esa herida. Eso me parece que es esto que por ahí vos decís, José, de mirarlo y es como empezar a autoconocerte. O sea, no voy a reaccionar, no voy a llamar a decirle que me invite, porque por más que me invite, si mi herida está ahí, yo me voy a seguir sintiendo rechazada, porque encima le dije que me invite, peor, Sí, la herida sigue estando. sigue estando, ¿no? Este, Entonces, así, como empezar a ver, yo lo que haría es como un ejercicio de empezar a notar. A mí me gusta mucho trabajar con la escritura. Eh, bueno, Anotar todas las ¿cómo veces sería? que ¿Cómo reconociste sería una eso? herida. Yo, por ejemplo, bueno, ahora para el programita tengo como varios cuadernos acá. Voy, de acuerdo a lo que esté haciendo, agarro un cuadernito que sigue. En la era digital yo uso cuadernitos igual. Entonces, poner, yo acá anoté las Muy bien. heridas y si yo quisiese empezar a poner, no me invitas a la fiesta, entonces yo digo, bueno, ya me puse más herida de rechazo. Digo, bueno, pero pará, ¿cuántas veces esto me pasó, no? Y empezar a anotar todas esas veces que me sentí rechazada. Y anotar, porque el rechazo también es una palabra que es como para, si pensamos que estas heridas tienen que ver con la niñez y con las emociones, es, ¿qué sentí cuando me sentí rechazada? Me sentí triste, me sentí enojada, y entonces cuando identifico cuál fue el sentimiento que sentí, esto como para que lo puedan hacer ustedes, ¿no? Como ejercicio. Cuando identifico que tal vez me hizo sentir muy triste, ese rechazo me hizo sentir tristeza, yo lo localizo en el cuerpo, pongo las manos ahí, cierro los ojos y a eso que estoy sintiendo le mando luz, le mando un color, me fijo qué necesito para no sentirme triste y no sé si es sentirme amada, busco un momento donde me haya sentido amada y llevo ese amor a eso que estoy sintiendo. Claro, Y se produce como un cambio dentro de tu energía, lo vas a sentir en el cuerpo, ¿no? Como un cambio dentro de la energía, eh, porque lo que estás haciendo es como cambiar ese momento, ¿no? Cambiar eso que estás sintiendo. Y hasta pudieses, una vez que identificaste que lo que necesitabas era sentirte amada o aceptada, puede ser, ¿no? También, es agarrar todas sí, esas veces que anotaste, esos momentos que anotaste donde te sentiste rechazada y imaginar que entras, pero entras sintiéndote amada y ver si ese momento cambia, porque recordamos las cosas por lo que sentimos, ¿no? No recordamos por otra cosa, las recordamos porque hay una emoción ahí. Entonces, como volver a entrar con la imaginación a llevar a aceptación, amor, ¿no? Un poquito, es un ejercicio como de bio, pero para auto hacerlo, digamos. claro, tal cual. Es re interesante porque estas heridas, lo más importante es aprender a comprender en el caso del rechazo, de que si temes de ser rechazado, puede ser que te alejes de tu pareja cuando la intimidad no se profundiza, cuando el diálogo se empieza a cortar, antes que te rechacen, resulta que empezás a hacerlo vos. En tu mente subconsciente, el Mm, mensaje es, si me alejo primero, no van a poder rechazarme. claro. Entonces, esto, cuando todavía el vínculo está, lo que hace es de que ese vínculo empieza a trabajarse con esas máscaras que decíamos y crea una distancia emocional con la otra persona, que dificulta que haya una conexión genuina. Entonces es como que ya empieza a producirse de repente, a activarse esa herida y empieza a complicar el vínculo. ¿Se comprende? Que nunca tenemos estas conversaciones como sentar y decir, ¿sabes qué? Pero aparte de decirlo como, como decir, ¿sabes qué? Me hizo sentir mal esto, me hizo sentir, tal vez no vas a decir, me hizo sentir rechazada, pero bueno, si te animás a decirlo, como me hizo Claro, sentir mal esta situación. También para escuchar lo que el otro
lo que el otro tiene para decirte, ¿no? Uno entendiendo igual que si te activó la herida es tuya, ¿no? Pero a veces animar a decirle al otro cómo te sentiste, también puede ayudar a que lo charles, a que esto que dice José Luis de no generar una distancia emocional, porque el otro no sabe que que yo me estoy sintiendo rechazada, no tiene usted me estoy tomando un tecito hoy, pero lo hice en un termo. Eh, Bueno, muy un bien. tecito. Autorizado El otro no totalmente. sabe que yo me estoy sintiendo rechazada. Ahí está. Tenemos que hacernos unas tacitas de café consciente. Ya nos vamos a hacer una. Esa, Me gusta todo ahí, eso. para cuando estemos juntos. Sí, me gusta todo eso. Bueno, esa sería una manera para sanarlas. No es que vas a trabajar una herida y ya nunca más te va a doler, porque a veces viniste a trabajar esa herida toda tu vida. Lo que va a hacer es que puedas no reaccionar desde la herida, porque no es que haga un Sí, ejercicio, listo, sane la herida del rechazo, no. Esa herida se te va a seguir presentando muchas veces para ver si la sanaste, ¿no? claro, aparte de esto de comprender de que en las 5 heridas, si bien esto no es un eh, tome y hágalo, porque cada uno tiene que Ujú. vivir su propia experiencia, pero lo primero que nada es animarte a reconocer la herida y la máscara que estoy utilizando para evitar de sentir ese dolor que me genera la herida. Lo segundo es que detrás de la herida hay una emoción. Entonces, si te genera ira, te genera tristeza, te genera vergüenza, animarte, primero que nada, a aceptarla y segundo, a poder vivirla sin juicio, Mm. porque lo que nos condiciona también es nuestra propia prejuzgar. Entonces, Sí, una vez que ya la podemos reconocer y podemos identificar cuál es la emoción, entonces a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa al otro? no, No, yo ahí ya le decís, bueno, gracias porque me la mostraste, porque aparte cuando tomás conciencia cuántas veces te sentiste igual, decís, se podría haber exacto. llamado José Entonces, Luis, se podría haber llamado Pepe, alguien me le va a mostrar porque la herida estaba. así es. Entonces lo que hacemos es tomar responsabilidad y transformar la creencia que me llevó a permitir que yo lo esté sintiendo como que es algo que el otro me hizo y eso lo hago a un costado y digo, no, no, esto es mío. Entonces yo elijo activamente sanarme y no espero que el mundo cambie o que la otra persona que me hirió se disculpe, por ejemplo, para yo sentirme que estoy bien. El poder de sanar en dónde reside en cada uno, en tu corazón, en tu Ujú. conciencia, y entonces es tu decisión de no seguir cargando el dolor y de no seguir buscando Y viviendo culpables. desde la herida, ¿no? Claro, y por eso, no seguir buscando culpables. Ujú. Porque cuando vos buscas culpable, en realidad lo que estás haciendo es, esta herida forma parte, viste, de ese ladrillo que decíamos que poníamos al Sí. principio cuando hablábamos del ladrillo, esa herida la elijo tener en mi pared y sigo creyendo que esto se produjo por el otro. Entonces, esa creencia, que es una creencia limitante, es la que nos damos la posibilidad justamente de cambiarla. Y Y bueno, hablando bueno, la herida del rechazo está muy ligada a la herida del abandono, ¿no? Tanto así que como si se funden, ¿no? Porque viene si me junto con siento pegado. rechazado, están sí como si fuesen ahí palo a Claro, es palo. que vienen una pegadita con la otra. Y la idea es de que después de que tomamos responsabilidad y transformamos la creencia, a partir de ahí es animarnos a nosotros practicar la compasión y el amor propio, porque la compasión y el amor propio es el que es la parte del proceso que nos permite hacer una sanación y que se nutre justamente de este amor incondicional hacia ti mismo. En medio, en medio de ese camino está el perdón. Y el Ujú. perdón, ¿a quién es? También, primero el No, perdón es hacia sí mismo y segundo sí. también perdonar al otro, porque al fin y al cabo le estabas asignando al otro el poder
de causarte ese dolor, ese daño, esa herida, y se lo asignaste a esa persona y crees que esa persona es la responsable de toda esa situación. Después, Entonces, perdón que te corte, porque dijiste hay creencias. Después voy a volver a sí, subir un ejercicio de PNL para cambiar las creencias, eh, para que puedan cambiar las creencias limitantes. Es un ejercicio que como si fuese una gimnasia, es muy dinámico, ujú, eh, se hace en máximo 10 minutos y podés cambiar esas creencias limitantes que fuiste reconociendo en vos y empezar a sentirte diferente cuando y a partir de hoy, si querés. Es a partir de una ya, herramienta muy bonita que les voy a compartir. claro. Y después está la otra parte, ¿no? Que a mí me ha tocado de repente a nivel familiar, observar cómo alguien de mi familia tenía un dolor muy fuerte por alguien, por una traición, lo que sea, y lo que yo le decía es, pero ¿hace cuántos años que traes eso? O sea, ¿qué pasaría si lo perdonas? Lo que, Y sí, literalmente sí. fue como un insulto cuando le dije eso, porque es como diciendo, ¿cómo te pensás que lo puedo llegar a perdonar? Y no podía visualizar esta persona que en realidad era sacarse el peso de encima y dejar que el otro simplemente va a hacer o va a dejar de hacer las cosas según su camino. ¿Cuántos Y hermanos es, o familias han pasado años sin hablarse eh, por no animarse a tener una conversación? Nadie dice que esa conversación vaya a ser cómoda, ¿no? Hay conversaciones que son incómodas. El tema es que si logro trascender la herida y tener esa conversación incómoda, eh, y ahí la sanación que se produce no es para mí solo, es para el otro también, ¿no? sí, tal cual. Después está la Increíble. otra parte, de que en esa creencia de que lo único que nos sostiene es la herida, entonces la consecuencia es que en el compartir cotidiano se piensa de que sigue generándome el dolor el otro porque no cambia o porque no viene a pedirme disculpas. Mm. Entonces todas esas son creencias limitantes que lo único que hacen es seguir manteniéndote alejado de la otra persona, cuando en realidad de repente no es algo que sea necesario para el proceso, para poder cerrar el proceso. Así que Por, es todo un sendero. por ahí Sí, eh, esto que las creencias, ¿por qué José Luis hace tanto hincapié en las creencias limitantes? Recuerden que somos como el iceberg, ese dibujito que se ve, el 5% consciente y el 95% inconsciente. Entonces, cuando yo tengo todas esas creencias limitantes que terminan condicionando mi vida, mi expresión, desde dónde me comunico, en realidad ¿quién estoy hablando, yo o todas mis creencias limitantes, ¿no? ¿Quién está sintiendo, yo o todas mis creencias limitantes? Por eso lo lindo de aprender a mirarse y de empezar a adquirir algunas herramientas es esto de empezar a reconocer esas heridas y empezar a sanarlas de a poquito. Esto es un caminito, ¿no? No va a ser de un día para el otro, pero cada vez va a doler un poquito menos. Cada vez vas a reconocer que es tu herida todavía activándose, que el otro solo te la está mostrando. Eh, entonces eso, por eso él hace tanto hincapié en las creencias limitantes, porque que a veces podemos hacer o vivir muy como muy bloqueados desde esas creencias, ¿no? Y pensamos que estamos manejando nuestra vida y en realidad somos un conjunto de creencias caminando, de creencias sí, tal limitantes cual. caminando. Yo Lo mismo me que, sorprendo mucho con encontrar, y yo siempre les digo, ¿no? Una creencia que es como uno diría súper básica, que es me amo. Y ujú, ahí va todo por el mundo vamos, no amándonos ni sintiéndonos amados. Y queremos encontrar pareja, ¿no? Yo digo, si yo no me amo y no me siento amada, primero que puedo brindar al otro, ¿no? Y, y a veces reconocer que decir, uy, pucha, si yo no me amo y encontré esta creencia, bueno, no pasa nada, todo el mundo tiene esas creencias, todos tenemos esas creencias limitantes, como tenerse mucha compasión y decir, bueno, la vi, ya la vi. A partir de hoy la cambio y veo cómo me siento mañana, ¿no? No, sí, no tal cual. juzgarse esto que decías vos. Bueno, Así ¿vamos a es. la del abandono? Sí, es lo que te iba a decir. Esta
que es muy interesante, porque bueno, obviamente lo que estás buscando constantemente es la validación. Y esa validación que estás reflejando, que estás con los vínculos, puede ser comúnmente con tu pareja, pero también puede ser en los distintos vínculos que tenés. Pero la parte interesante es que te volves, por esa herida del abandono, te vuelves codependiente, y ese codependiente es como sentirte necesitado del otro, o a través de esa inseguridad que te genera, empezar a ser celoso. Quizá cuando entraste en Claro, no, eso, no me contestó el mensaje. Ahora en la era digital. No me contestó el mensaje. sí, claro. ¿Dónde estará? ¿A dónde? ¿Cómo puede ser que no me hayas contestado? ¿Cómo puede ser que no me clavó el visto? Tal cual. Son las heridas Entonces, activándose y se activan así, con pequeñas cosas. No esperen que tenga que ser una mega situación la que te active una herida. A veces es una cosa tan chiquitita y yo digo, botón activado. sí, bueno, pero viene por esa memoria emocional que tiene nuestro cuerpo de algo que pasó quizás hace muchos años y que no hemos terminado de liberar. Entonces lo que hacemos es aferrarnos, y lo que a menudo pasa es que encima esa relación, ese vínculo termina asfixiándose y provocando justamente el abandono, que era lo que temía al principio. Claro, porque me Entonces, pongo tan posesivo, tan tóxico, que lo que hace el otro dice, bueno, nada, sí, de claro. acá me voy. Salvo que el otro tenga la misma herida en polaridad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a abandonar para que yo sane mi herida de abandono. Y al fin y al cabo nos estamos convocando como almas para poder hacer los procesos de sanación. Así Exactamente. Así que que el que te cuidado con abandona eso. es yo siempre digo un maestro de la sombra, pero maestro al fin. A ver, el otro toma decisiones. El que sienta uno que es abandono es lo que yo estoy percibiendo de las decisiones que tomó el otro. El otro Claro, puede sí, porque decir, tengo la herida, obviamente. Sí, sí, claro, el otro puede decir, no, esto así como está, no podemos seguir, pero resulta que uno a través de estas heridas, incluso se integran varias de estas heridas, es como que sentís que el otro vino y me abandonó. me Entonces me abandona. pongo Sí, en el papel de víctima. claro. Bueno, Después tenemos la de humillación. uh, esa, tremendo. Imagínate. Y más Tremendo. Igual las cuando, vamos a ir repasando a todas, pero qué fuerte la de la humillación, ¿no? claro, porque Porque aparte esa la siento más estamos, silenciosa, la de la humillación, ¿no? Como a veces desde la broma, desde el chiste, puedo humillar a alguien también, ¿no? sí, Eh, claro, tal cual. Aparte es el hecho de exponer tu vulnerabilidad a mm, la vista de los otros. Es cuando una sí, persona, aprovechándose de conocer cuáles son sus aspectos vulnerables, lo expone delante del resto de la gente, lo que está haciendo justamente es generar esa herida de humillación. Y ahí lo primero que se siente es una vergüenza muy profunda que se siente en todo el cuerpo emocional, y sí. eso te impide justamente el poder expresarte con claridad. Incluso también esto se puede generar en un plano íntimo de que no te permite disfrutar de la intimidad sexual, o no te permite de repente expresar tus deseos así. Claro, ser quien sos, ¿no? Por miedo, volvemos a esto de juzgar. También está eh, Ujú. el juzgar muy presente en la herida de la humillación. Sí, tal cual. Y eso también puede tener la tendencia a sacrificarte por tu pareja, poniendo sus necesidades por Ujú, encima de las tuyas, lo que genera resentimiento y desequilibrio en la relación. Y es el principio del fin. Porque cuando sí. dentro de una pareja uno humilla al otro, entonces una de las cosas que sucede es de que ese desequilibrio difícilmente se puede llegar a recuperar. Ejemplo práctico, algunos de los casos que fui tratando en el camino,
una pareja, el hombre le pedía a la mujer que para poder sentirse él pleno necesitaba verla a su mujer manteniendo relaciones íntimas con otra persona. Qué fuerte. Y, Qué fuerte si para, a ver, hay parejas que les parece que está bien, y si para los dos está bien, no juzgamos, decimos, ¿no? Ahora es esto, que si uno lo hace para que la pareja no me abandone, para que... o para que el otro se sienta más pleno, entonces Ujú. resulta de que el ver eso, lo que está haciendo es que si ya se lo planteas una vez y te dijo que no, y le insistís, lo que hace es que una de las personas, la persona que tiene que hacerlo, finalmente acepta, pero lo que vive es que de eso que es tan creativo, que es la sexualidad, termina viviéndolo como una humillación. Y esa humillación incluso a veces suele ser que se presiona para que se vuelva a tener ese tipo de situaciones. Lo que llevan justamente es el resentimiento, porque volvés a sentirla. La humillación es como que no se va así nomás. Lo Claro, no resentís sé. Y y sobre ese todo, estrés, la mujer creo que en la parte de la sexualidad es la que, yo, bueno, voy a hablar desde el lado que me toca, ¿no? Pero claro, como las mujeres hemos sido muy humilladas en ese sentido, ¿no? Como que una mujer muestre que realmente su deseo sexual no está bien visto en la sociedad, ¿no? sí, claro, Que un hombre lo muestre, te aplauden. Es más, puede hablar abiertamente de sus deseos sexuales. Que una mujer lo haga está muy mal visto. Y lo primero que hacen, inclusive otras mujeres, es juzgarte, ¿no? Y claro. obviamente te sentís humillada porque decís, uy, esto no lo podía decir, ¿no? O sea, entonces, ¿en qué punto puedo ser yo si esto que digo estás totalmente juzgado? Imagínate llegar a una Exacto, pareja y vos decís, no, si todos me juzgan, menos voy a decir esto en una pareja. Entonces empezás a usar estas máscaras que vos decís, ¿quién terminás siendo, no? Atrás de tantas máscaras. tal cual. Eh, sí, literalmente es esto de animarnos a transitar la experiencia de poder eh, salir de esa, primero que nada, lo que hablábamos antes, de reconocerlo, de aceptar cuáles son las emociones y a partir de ahí hacer desde el autoconocimiento la transformación interior. Después de Porque ahí nos vamos hablábamos, a lanzar. sí, Perdón, quiero juntarlo con uno dale. de los primeros programas que hablamos de la vulnerabilidad, y es esto, ¿no? Yo me muestro vulnerable, pero tengo miedo porque si no es muy fácil decir, ay, no, hay que mostrarse vulnerable. Sí, está bien, pero uno no puede mostrarse vulnerable para que lo humillen, ¿no? Va a decir, José Luis y Andrea me dijeron que me muestre vulnerable, ahí voy. No, como lo No, primero pero es conocerse, lo primero es mirar las heridas, ¿para qué? Para que el otro no me humille, para que el otro no me active estas heridas. claro. em, sí, definitivamente, por ejemplo, eso que estás comentando es algo que la vulnerabilidad hay que comprender de que no es el objetivo al cual hay que llegar, sino que es el principio de un camino mucho más profundo. Así que Y desde ese lugar antes de que es nos muy va, importante. perdón, ya sé que vos te querés ir a las próximas porque el programa avanza, pero una cosita más, porque es un tema del que no se habla mucho y seguramente va a dar para otro programa, pero todos aquellos hombres y mujeres que han sufrido un abuso tienen sobre todo la herida de la humillación, y otra que es la que vamos a tocar seguramente a continuación porque es la que se une, que es la de la injusticia, muy activos, ¿no? Sí, claro, Entonces, como trabajar esos abusos es muy importante, porque yo no puedo trabajar una herida de la humillación si antes no trabajé eso que fui vulnerada en mi parte más íntima, ¿no? Entonces, obviamente estoy como con la herida abierta, y como si saliera de la sala de operación con toda la herida abierta. Entonces, como muy importante animarse a trabajar esos abusos, ¿no? Porque nuestra alma los eligió, de nuevo desdramatizando y todo, eligió esas experiencias traumáticas para aprender y para sanar.
Entonces, Sí. animarse a transitarlas. Es durísimo lo que estoy diciendo, eh, pero es muy importante animarse a sanar esas heridas emocionales porque son muy profundas. Una vez alguien que había sufrido un abuso me dijo, pero realmente es necesario que lo cuente, es necesario hablarlo, sí, aunque duela, pero el hablar ayuda a sanarlo, ayuda a reconocerlo. Entonces la herida de la injusticia sigue estando presente, pero empieza finalmente a como cada cosa ocupar su lugar. Si se tiene la herida de la injusticia, justamente la persona a veces se pone muy rígida, intransigente con respecto a algunos pensamientos o de las relaciones. ¿Por qué? Porque está esa sensación de que en cualquier momento puede llegar a otra injusticia. Y sobre todo Y si cuando te animás a contar algo así que te sucedió, muchas veces los padres no te creen, ¿no? Eh, oh, ese es a otro tema. veces. Entonces, bueno, ahí la injusticia, Doble. ¿cómo no se va a activar esa herida, ¿no? Si la Claro, estás no, entonces viviendo. ahí se produce una nueva herida en ese momento, porque ya venía de una herida anterior y el hecho de que papá o mamá de repente digan eso no es real y vos lo estás viviendo intensamente, se produce una nueva herida. Entonces, estas personas que están atravesando la herida en la injusticia, justamente, una de las cosas que hacen es esto de buscar la perfección, de ser muy críticos también hacia sí mismos, pero principalmente de la pareja, y le cuesta mucho esto de expresar esa vulnerabilidad o incluso expresar un afecto genuino. Entonces, las relaciones, cuando atraviesan este tipo de experiencias, obviamente se ponen frías, distantes y empiezan como a mantenerse en ese estadio, como si fuera una zona de confort, pero es una relación distante. ¿Mm? De una distancia dentro de la misma, a veces que dos personas estén juntas no significa que realmente no haya distancia entre ellas, ¿no? A veces dos personas pueden estar mucho tiempo juntos y que haya una distancia terrible entre ellas, ¿no? La Sí, tal distancia cual, emocional es una distancia que no es visible a los ojos, ¿no? y que se siente en el aire. Quizás no es necesario ni que lo hablen, pero lo estás sintiendo. Y finalmente teníamos la herida de la traición, que la herida de la La herida de traición la otra. justamente es la que nos lleva a que una persona que ha atravesado la traición, a partir de ahí quiere ser súper controladora en una relación. ¿Por qué? Porque no confía en la Claro. palabra de la pareja y está buscando constantemente pruebas de su lealtad y muchas de las preguntas que hacen ya son desde el lugar de el dedo acusador. Entonces, en lugar de decirte, de hacer una pregunta y quedarte escuchando, ya la pregunta implica la acusación. ¿Se comprende? Y sí, sí. Y sabés que la siento también como el rechazo y el abandono lo sentía juntas, la de la traición y la humillación también las siento muy juntas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si yo me siento humillada, por lo general las creencias que voy a tener limitantes van a ser que no soy valiosa, que no soy capaz, no soy valioso, no soy capaz, ¿no? Sin femenino y sin masculino, ¿no? Entonces, es que desde esta inseguridad que va formando mi personalidad, creo que me van a traicionar, ¿no? Porque si no, ¿por qué creería que alguien va a elegir a otra persona por sobre mí, ¿no? Si yo me siento valiosa, si me siento capaz, si me siento segura. Entonces, eh, eso, son heridas que me parece que también están como muy ligadas una con la otra y hablan Claro. de la autoestima, ¿no? Todas hablan de la autoestima, pero estas dos como están muy ligadas y pueden ser muy asfixiantes y muy desgastantes esas heridas, porque no podemos controlarlo todo. Imagínense vivir desde una situación de control. No te da la Sí, energía para vivir, es tremendo. Uno a veces no así puede es. controlar lo que yo no puedo controlar lo que me pasa en el día, si tengo que controlar a otra persona, estoy frita. Ni hablar. Le digo.
con otra mejor es mucho trabajo. Pero hay algo que yo quiero compartir de esto, porque hay, luego de atravesar esta experiencia y hacer el trabajo interior, resulta que uno empieza a vivir los vínculos desde un lugar de paz interior que difícilmente te lo vienen a sacar. Y la parte interesante es esa, de comprender que cuando ya encontrás ese trabajo interior necesario, entonces resulta que el otro con sus heridas puede llegar puede llegar de repente a ser como un detonante para que se establezcan algunas conversaciones distintas, pero la parte interesante es que ya no te van a sacar de tu zona de paz o de tranquilidad interior, porque lo podés reconocer y lo podés identificar. Entonces es como importante de repente el poder comprender cómo viene todo esto trabajándose dentro de nosotros. Sí, no de nuevo, no es como que nunca, a mí me pasa a veces que las reconozco, digo, uy, no, yo digo tipo Robocop, herida del rechazo activada. Algo Las así. reconozco en mí, digo, herida de rechazo activada, herida de rechazo activada, herida del abandono activada, las voy reconociendo y lo que hago es esto, como darme cuenta que hay cosas que todavía me duelen, ¿no? Que hay cosas que todavía me faltan trabajar. Eh, lo que no hago es esto, subirme a la moto de ir contra el otro, porque reconocí que nada, que me sigue doliendo a mí. Y bueno, Claro, haré determinadas cosas para intentar, volveré a revisar esta nueva herida, por qué apareció, qué me está faltando ver, y ahí entro de nuevo. Y es como, yo siempre digo, es como bucear, ¿no? Como bucear en el interior de cada uno. Y a veces en ese buceo, las creencias que se encuentran limitantes son cada vez más maravillosas y a veces son tan obvias que necesitas entrar como ir sacando capas, como decimos siempre, de la cebolla para entrar a ver una herida limitante obvia, ¿no? Que vos decís, ¿cómo no vi esta herida antes? ¿Cómo no vi esta creencia antes? ¿Cómo no lo noté que lo tenía limitante? Y justamente porque tal vez está grabada en capas del inconsciente tan adentro marcados. que va a salir cuando sea el momento, ¿no? Eh, de nuevo hay que reconocer que el alma nuestra es muy sabia y te va a activar esa herida y te lo va a mostrar porque estás listo, lista para verlo. Entonces, como Así es. eh, agradecer eso también, ¿no? Ya estoy lista para ver esto que parece tan básico, pero las creencias limitantes son como para un niño de 5 años, ¿no? Tienen que ser, a veces las más básicas son las más profundas y esas son la raíz de todo, ¿no? Las súper estructuradas, sino eso, Sí, tal como cual. un simple mamá me quiere, ¿no? A veces. Y podemos tener Así es. limitantes, como era un librito que yo leía que decía, mi mamá me quiere. Y si tenés esa creencia limitante y sos un hombre, tus parejas no vas a Imagínate. sentir que no te quieren, ¿no? Si mamá no te Ujú. quiso. Así es. Bueno, eh, entonces nos invito a que vayamos viendo de repente cuáles sí, son los 5 mensajes finales que queremos dale. compartir respecto de cómo podemos hacer esa sanación de las heridas emocionales. Y entonces lo primero que dijimos es la valentía de mirar hacia adentro, comprendiendo de Y que reconocerla. la sanación no es un camino para débiles, es un viaje valiente, así que hay que reconocerlas. ¿Estamos de Exactamente. acuerdo? Que es el Sí, punto de partida. sí, de nuevo, va a doler, va a doler. ¿Va a ser difícil? Va a ser difícil. O sea, no esperen que una sanación interior. Yo cuando vienen las personas a consulta, le digo, no te pienses que esto va a ser todas mariposas y flores. Olvídate. No es Y mariposas y claro, flores. Algún día vas a llegar. No es tampoco es desde la lucha ni desde el sufrimiento, pero si hay una herida, tengo que dejar que esa herida me pase por el cuerpo, ¿no? Y si la tengo que llorar, llorarla. Y alguna vez tenés que llorar eso que tanto te duele porque si no es como si lo seguís teniendo ahí adentro, ¿no? Como alguna vez tenés que ir soltando. Tal vez no puedas soltarlo todo junto, porque cada uno tiene su proceso, pero en algún momento tenés que dejar que eso te pase por el cuerpo.
así es. Y después el segundo aspecto es comprender que tú no eres tu herida. O sea, Sí. no podés identificarte con esa herida de una forma de que a veces algunas personas convierten esa herida en una identidad. Entonces se creen que son personas rotas o que son personas en las que los demás ya no pueden confiar. Ujú. Esas personas que son como muy rígidas, ¿viste? Muy, que parecen todo el tiempo serias, enojadas. eh, la herida que más tienen activada es la del rechazo, ¿no? Porque entonces si te pongo la pareja, que decías vos, la pared de ladrillo antes, no pasás y ni de casualidad me vas a rechazar porque no te voy a dejar llegar directamente, ¿no? Son esas Claro, personalidades que por ahí, como si se van para el otro extremo, ¿no? Es tanto la pared que levanto, tanto la máscara que me pongo, que me transformo en mi herida. así es. Entonces, el tercer aspecto es de que finalmente cuando conectamos con el perdón es una liberación finalmente, porque es como que nos saca una mochila y lo que permite es comprender que no es solamente un regalo que le das a la otra persona que te hirió, sino que es un regalo que te das a ti mismo. Y es un acto donde hay una soberanía personal. Es como que recuperas el poder. Entonces, al perdonar, no necesariamente aprobas o no lo que sucedió. Lo que sí haces es liberarte de las cadenas, de volver a sentir, es decir, resentir lo que te mantiene atado a esa circunstancia del pasado. Y Claro, por ahí cuando la persona, cuando puedo tener la posibilidad de charlar con esa persona está bien, pero a veces entender que el perdonar lo puedo hacer en forma interna también, ¿no? Lo puedo hacer solamente imaginando que la otra persona está delante mío y que saco y digo lo que necesito decir. A veces ni siquiera es que uno debe exponerse tanto, ¿no? Uno puede hacer como un ejercicio de sanación y imaginar a la otra persona y sobre todo porque hay muchas personas que ya no están en este plano y los dolores siguen estando. Y voy a decir, pero si ya se murió, ¿por claro. qué te duele tanto? Y sí, porque la herida sigue estando. Entonces, a veces eso, si ya no, tu pareja, tu papá, tu hijo, quien te haya activado esa herida ya no está en este plano, igual podés sanar esa herida, ¿sí? Podés visualizar a esa persona, podés decir lo que sientas, podés soltar esa emoción. Y a veces yo digo, y si tenés que hacerte un bollito y llorar, ¿hasta cuándo? Hasta que no te queden lágrimas, hacelo. Nada más sanador que eso. Sí, y definir también cuánto va a durar tu duelo. Exactamente, sí. Como te Eso es lloro hoy importante, y ya, bueno, listo, porque si mañana, pones una fecha, sí, te voy a dar exactamente. todo el día de hoy por decirte algo para llorarlo, Claro, pero mañana mi sí, vida sigue. sí. Y la sanación Porque justamente es eso, es un acto de amor. No, no es un destino al que llegas, sino que es un acto de amor que vas practicando en el camino. Y eso justamente cada vez que eres amable contigo mismo, cada vez que validas tus emociones y cada vez que te das el espacio para sentir, estás sanando. Entonces y es un paso más. siempre siempre recordar eso que esto que dice, porque es importante ponerle fecha, esto que dice José Luis no es chiquito, es como muy importante. Porque una emoción dura unos segundos, ¿no? Si yo me quedo en una actitud de tristeza, de enojo, de la emoción que elija, es una actitud. Estoy eligiendo estar ahí. Entonces, ok, está muy bien. Puedo elegir tomarme todo un día para estar triste, toda una semana, el tiempo que necesites, pero tenés que elegir, ponerle un tiempo, porque si no te estás quedando en en el papel de víctima y en ese lugar de tristeza. No podés salir solo, pues pedí ayuda. Nadie dice que Sí, estos así es. procesos tengan que ser solos, no, para nada. Ujú. Y el último aspecto que quería contar es esto, ¿no? De que lo importante del poder de tu historia. Y comprender esto, que la historia quizás no es un cuento de hadas. No sé la Mm. tuya, pero de este lado capaz que no es un cuento de hadas. Yo, yo primero ya sé que no soy la princesa de mi cuento, soy la bruja malvada. Ahora lo Ok, empecé a disfrutar, pero no, bien. sí.
Tengo una historia, Pero, ya la vamos a ir compartiendo, tengo una historia como todo el mundo de los que nos están hoy acompañando, todos tenemos nuestros dolores. Yo siempre digo que esta vida es la gran universidad, ¿no? claro, pero ahí está el poder de tu historia. ¿Por qué? Porque está llena de Ujú. fuerza, está llena de Sí. resiliencia y también tiene la sabiduría que necesitas para vivir una vida plena con las circunstancias que te tocan vivir, sea cual sea. ¿Cuántas Entonces veces nosotros, dijimos, a veces como agarrando esa, sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? O alguien te cuenta algo y para vos es algo chiquito, porque claro, que vos has pasado cada cosa que vos decís, sí, vas a claro, salir de ahí. No te puedo decir cómo porque es tu historia, pero vas a salir porque vos decís, o te pasa algo y vos decís, no, pará, si salí de aquello, claro, esto, ¿sabes cómo lo esto lo paso, tengo no? que sacar, tal cual. Así que bueno, el mensaje final que queríamos compartir es este: honrar tu historia, Ay, qué permitirte hermoso. ser el faro que ilumina tu camino hacia una Mm. vida sin cadenas. O sea, permitirte ser el faro, ser propia tu propia luz para que encamines tu vida sin necesidad de seguir llevando cadenas. Así que, ¿cómo lo Y sientes? Ese es el agradeciendo tu mensaje. historia, ¿no? Sí, Como claro. agradecer también esas partes que no nos gustan, porque eh, nada, las tormentas también son parte de la vida, ¿no? Entonces agradecer esas partes que no nos gustan. A mí, una vez que uno las va las pudo transitar y las puede ver un poquito a la distancia, después termina agradeciendo, porque pasa esto que decías, es como uno sale fortalecido de esos lugares, ¿no? Entonces Así agradezcan es. siempre, siempre Sí, inclusive cuando lo están pasando, aunque no lo pueda ver, agradezco porque sé que hay aprendizaje acá, ¿no? así es. Claro, fíjate vos que los temas que venimos tratando dentro de este ciclo, hablábamos del poder de la palabra, el poder de la Sí, gratitud, y ahora entramos en todo esto de las heridas, y obviamente tenemos que integrarla con lo que hemos estado compartiendo antes. sí, Así sí, sí, que todo muy bien, se va muy juntando. bien Con- relacionado sí, para arrancar hermoso, todo. hermoso, hermoso. Sabemos que estamos siendo guiados en el compartir, así que sí los invitamos a que ahora cuando subamos el vivo, si quieren, ya llevamos varios programas, quieren sugerir algún tema, también es bien recibido para que lo charlemos. Nos gustaría escuchar sus voces, de qué les gustaría que conversemos, porque este es Bien, un compartir, así que también si bien nosotros tenemos ya muchos temas, pero nos gustaría mucho poder incorporar un tema que ustedes propongan. así es también. Bueno, Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto mi poder compartir corazón contigo. es expandido hoy, hermoso el tema, profundísimo, y da para un programa para cada herida. Así que, Sin ni hablar. eh, bueno, les Pero mandamos un bueno, abrazo enorme. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por ponernos, nos gusta después cuando ponemos los videitos. Son muchas las visualizaciones después de cuando los subimos. Así que muchas gracias. Muchas gracias por resonar con nosotros, por dejar que nuestro corazón llegue a sus corazones. Así que bárbaro. Nos vemos con mucho entonces. amor. Muchas gracias. Chau, Nos chau. vemos el lunes que viene. Hasta pronto.